corazón. Yo me llamo Adrián Santoyo. Y mi nombre es Mariana Escobedo. Y primero vamos a empezar describiendo generalidades del corazón. Para esquematizar vamos a dibujar primero un tórax. Vamos a encontrarnos los hombros, aquí estarían los brazos y este sería nuestro tórax. Desde esta vista, sería derecho y izquierdo. Nuestro corazón va a estar situado de derecha a izquierda, va a ir en esta dirección, va a ir de posterior a anterior y va a estar de arriba a abajo, va a estar así. Entonces, borrando este esquema, nos encontraríamos a nuestro corazón así, con la base hacia arriba y nuestra punta hacia abajo. El corazón tiene una forma geométrica de un prisma triangular con una base cuadrangular. ¿Cómo es eso? Muy bien, pues es una pirámide triangular, digamos esquemáticamente. Y en la base sería un cuadrado en donde nos encontraríamos las aurículas. Dada su forma triangular, va a tener una cara anterior, una posterior, una diafragmática y una base. La cara anterior también se le va a denominar esternocostal. A nuestra cara diafragmática también se le va a conocer como cara inferior. Nuestra cara anterior va a estar mayoritariamente constituida por el ventrículo derecho y una parte de la aurícula derecha también. Nuestra cara posterior va a estar principalmente constituida por aurícula y ventrículo izquierdo. Y nuestra cara diafragmática va a estar constituida por los ventrículos derecho e izquierdo y un poco de las aurículas. Ya que hemos explicado la estructura geométrica del corazón, que decíamos que era un prisma triangular con una base cuadrangular, podemos referirnos que las aurículas son la base y que es la forma cuadrangular que estábamos hablando. Vamos a tener dos aurículas o atrios. Vamos a tener uno izquierdo y uno derecho. Las aurículas o atrios son sacos de músculo liso que algunos autores consideran como extensiones de los vasos de la sangre que llegan al corazón. Vamos a tener dos atrios que se representan de una forma cuadrangular o de cubo. Vamos a tener en la misma vista uno derecho y uno izquierdo. Primero vamos a explicar nuestro atrio o aurícula derecha. En la base o en la parte inferior de nuestro cubo vamos a tener una válvula, la válvula tricúspide. Esta va a ser la encargada de conducir la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Vamos a tener tres válvulas, una septal, voy a poner una S, una anterior y una posterior. También vamos a tener la desembocadura de dos grandes venas, las venas cava superior e inferior. En esta parte va a estar la superior y en esta parte va a estar la inferior. También vamos a tener un vestigio embrionario que se le conoce como fosa oval, que va a estar en esta parte. La fosa oval va a ser el indicio de que alguna vez nuestras aurículas estuvieron conectadas. También en nuestro atrio derecho vamos a tener a la desembocadura de nuestro seno coronario, en esta parte, que va a formar la válvula de Tevesio, a la cual le voy a poner una T. Mencionada ya la vena cava inferior, cabe destacar que existe una válvula que evita que se regurgite la sangre de donde vino. Esta se va a encontrar aquí, repito, y se va a llamar válvula de Eustaquio. Nuestras aurículas van a tener una posibilidad de expandirse aún más. Esta se va a dar en su parte superior y se va a llamar orejuela. Esta expansión va a ser dada gracias a que nuestra orejuela va a estar constituida de músculo pectíneo. Y
y esto va a representar una posibilidad de almacenamiento mayor. Después vamos a explicar nuestra aurícula izquierda. Esta va a tener, igual que la anterior, el vestigio de la fosa oval. En la parte inferior vamos a tener a la válvula mitral, que va a conectar el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Y va a tener dos valvas, una anterior y una posterior. En la parte superior de nuestro atrio izquierdo vamos a tener la desembocadura de las 4 venas pulmonares, inferiores, superiores, derechas e izquierdas. Que les voy a poner una BP. En esta aurícula también vamos a tener otra orejuela, que también va a estar constituida de músculo pectíneo. Y esta sería nuestra aurícula o atrio izquierdo. Muy bien, ya cubierta la parte de nuestras aurículas, nos toca hablar de los ventrículos. Vamos a iniciar con nuestra válvula tricúspide. Habíamos dicho que estábamos en nuestra aurícula derecha. Muy bien. Entonces la entrada a nuestro ventrículo nos la va a dar nuestra válvula tricúspide. Ya habíamos dicho que tenía una valva septal, anterior y posterior. Muy bien. Ya pasado esto, vamos a describir este septo. Tenemos un septo que nos divide la cavidad derecha de la izquierda, llamado septo interventricular. Después lo vamos a retomar para hablar de las perforantes de His. Los ventrículos, por lo general, están conformados por miocardio, que son las células que se contraen al pasar el impulso nervioso. En nuestro ventrículo izquierdo ya habíamos dicho, entonces ya tenemos su entrada, ya tenemos nuestro tabique, y ahora vamos a tener cómo sale la sangre que entra generalmente acá. La sangre que entra en la aurícula derecha y el ventrículo derecho generalmente es sangre venosa, o sea, baja en concentraciones de oxígeno y altas de CO2. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es eyectar toda esa sangre hacia nuestro tronco pulmonar, y entonces para que se genere una hematosis y nosotros podamos exhalar CO2. El ventrículo derecho se va a estrechar en un cono arterial que nos va a derivar a nuestro tronco pulmonar y así poder llevar esta sangre venosa a los pulmones. De igual manera vamos a tener nuestro ventrículo izquierdo. Nuestro ventrículo izquierdo va a recibir gran cantidad de sangre oxigenada y entonces tal vez parezca chiquito a comparación del derecho. Bueno, aquí esquemáticamente pues no se puede apreciar mucho, pero cuando lo podemos ver en otro tipo de esquemas y láminas e incluso en el cuerpo, podemos denotar que tiene las paredes más hipertróficas, o sea, que son más gruesas y parece más pequeño. Sin embargo, le confiere toda esta fuerza para poder eyectar por medio de su cono arterioso hacia la arteria aorta y así alimentar a todo el cuerpo con sangre oxigenada. Ya que hablamos de estos conos arteriosos, falta hablar de los músculos que se conforman dentro del ventrículo para abrir y cerrar las valvas que mi compañero explicaba anteriormente. Primero vamos a hablar de la tricúspide. La tricúspide tiene 3 valvas, ya lo había dicho. Primero, la septal, anterior y posterior. Dentro de este ventrículo vamos a tener trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas van a formar, vamos a tener septales, anteriores y posteriores. Estas trabéculas van a proyectar cuerdas tendinosas hacia cada una de las valvas, así para que puedan abrirse y cerrarse. Entonces, si nosotros tenemos 3 valvas en el ventrículo derecho, vamos a tener 3 cuerdas tendinosas. Y si nosotros tenemos 2 valvas en la aurícula izquierda, entonces por ende nuestro ventrículo izquierdo va a tener
dos cuerdas tendinosas para abrir esas dos valvas. Hablando de válvulas, podemos hablar de la arteria aorta y de la pulmonar. La válvula aórtica tiene tres valvas, una anteroexterna, anterointerna y una posterior. Después, la del tronco pulmonar. Acuérdense que esa sale de acá del derecho. La válvula pulmonar tiene tres valvas, una posterointerna, posteroexterna y una anterior. Nuestro corazón va a estar inervado de dos formas, de una forma extrínseca y una intrínseca. Yo voy a empezar explicando la forma extrínseca, ya que la forma intrínseca es la de conducción y le va a explicar mi compañera Mariana. La inervación extrínseca va a estar dada o provista por el sistema nervioso autónomo. Y esto, a fin de cuentas, nos va a formar tres plexos cardíacos, formados por ramas de estos diversos nervios. Nuestros plexos van a surgir de dos partes, de un grupo simpático y un grupo parasimpático. Nuestro grupo simpático va a estar constituido por ganglios cervicales y uno torácico, que a ese se le va a denominar estrellado. De la misma forma que en el derecho vamos a tener en el izquierdo. Como había mencionado, nuestros ganglios cervicales van a ser tres. Uno va a ser el cervical superior, el del medio cervical medio y el tercero cervical inferior o estrellado, como había mencionado. Y de este lado lo mismo. Y nuestro grupo parasimpático va a venir de los nervios neumogástricos o vagos que vienen del núcleo dorsal del vago, provenientes de la cabeza. De estos van a salir nuestras primeras ramas. Del grupo simpático van a salir tres. Nuestro primer nervio cervical superior, nuestro nervio cervical medio y nuestro nervio cervical inferior. Los nervios procedentes de nuestro grupo simpático van a ser conocidos como primeros nervios cardíacos. De nuestro grupo parasimpático van a surgir otros tres nervios cardíacos. Uno superior, otro medio y otro inferior. Del otro lado lo mismo. De estos nervios cardíacos, tanto simpáticos como parasimpáticos, van a surgir en sus primeros dos plexos. Bueno, ya que explicamos esto, si quieren pueden hacer el apunte porque lo voy a borrar. De nuestro esquema anterior podemos sacar esta pequeña tabla. Vamos a encontrarnos la separación de nuestros nervios cardíacos. El primer plexo, que es el plexo anterior, va a estar constituido o formado por los nervios parasimpáticos del lado izquierdo, que serían el superior, el medio y el inferior, y solamente el superior simpático del lado izquierdo, que serían estos. Los demás nervios cardíacos van a conformar nuestro plexo posterior o retroaórtico, que serían el simpático izquierdo medio, inferior y todos los del lado derecho. Ya habiendo explicado los dos plexos principales, vamos a encontrar uno terciario, que va a ser el plexo subaórtico. Este se va a crear de la unión de nuestro plexo preaórtico y de nuestro plexo retroaórtico. Este a su vez va a tener nervios de todos los tipos que ya hemos mencionado. De estos plexos ya mencionados van a salir diferentes ramas nerviosas. Unas van a ir dirigidas a las aurículas del corazón, otras van a ir a las arterias coronarias, otras ramas nerviosas van a ir dirigidas
a las venas marginales y a fin de cuentas nos vamos a encontrar nervios arteriales y venosos. Todo esto va a formar una red subendocárdica. Bueno, yo les voy a hablar del sistema de conducción o sistema cardionector del corazón. Con este nombre nos referimos a todos los elementos nerviosos que se utilizan para la contracción y conducción del impulso nervioso en el corazón. Muy bien, pues empezamos. Primero vamos a tener el nodo sinusal, que se encuentra inferior a la vena cava superior y pues obviamente en relación con la aurícula derecha. Muy bien. Esta zona es muy importante ya que es la última que late. Se conoce como ultim moriens. Ya habiendo descrito el nodo sinusal y su ubicación, vamos a hablar de un poco de autores y de las discrepancias que hay entre ellos. Algunos autores, como Quirós y Latarjet, dicen que hay ciertos elementos o fascículos que inervan toda la aurícula y hace que se contraiga para después juntar todo esto y que se concentre el impulso en el nodo aurículo-ventricular. Sin embargo, uno de los antagonistas de esta teoría es la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura en España. No apoyaban la teoría de que estos fascículos nerviosos transportaran el impulso nervioso, sino que por medio de fundamentos histológicos habían visto que las células de trabajo ubicadas en las aurículas eran las que transportaban este impulso nervioso al nodo aurículo-ventricular. El nodo auriculoventricular se encuentra en el ápex del triángulo de Koch. Recordando, el triángulo de Koch fue descrito anteriormente por mi compañero, sin embargo vamos a darle un pequeño repaso para que no se les olvide. El triángulo de Koch está constituido anteriormente por el velo septal de la válvula tricúspide. Ya sabemos entonces que la válvula tricúspide, tres valvas, está constituida por válvula septal anterior y posterior. Posteriormente está constituido por el tendón de Todaro, que es una prolongación subendocárdica de la válvula de Eustaquio. Ya habíamos hablado de esta. La válvula de Eustaquio, que evita que la sangre que trae la vena cava inferior se regurgite y regrese. Entonces ahí tenemos nuestra válvula de Eustaquio. Después vamos a tener la válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio, que es propia del seno coronario, evita que la sangre que proveniente, vaya la redundancia, del seno coronario, regrese y entonces todo desemboca a nuestra aurícula derecha. Ahí tienen el triángulo de Koch. Muy bien, entonces en el ápex, ya decíamos, o sea, en su vértice, vamos a tener al nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular va a ser el único que va a penetrar el cuerpo fibroso central. Muy bien, el cuerpo fibroso central solo decíamos que es el cambio de epitelios que tenemos en las aurículas con el que tenemos en los ventrículos. Muy bien, sale, pues seguimos. Después de esto nos va a dar el haz perforante de His. Este haz perforante se va a dividir en derecho y en izquierdo. Primero vamos a empezar a describir nuestro haz derecho. Nuestro haz derecho se va a dirigir hacia abajo y después va a perforar a la banda moderadora. La banda moderadora es la que conecta, es un músculo parecido a los papilares, que va a conectar el músculo papilar medio con el músculo papilar anterior. Entonces va a llegar nuestro haz de His y va a perforar esta banda moderadora y va a inervar obviamente a nuestros músculos papilares para que se muevan nuestras cuerdas tendinosas. Y ya sabíamos entonces que nuestras cuerdas tendinosas son las que abren y cierran nuestras válvulas. Muy bien, bueno, continuamos. Ahora tenemos nuestro haz de His izquierdo. El haz de His izquierdo generalmente es más largo que el derecho. Se dirige hacia abajo, perfora y se dirige hacia los músculos papilares
pero de este lado solo vamos a tener 2. Entonces, solo vamos a tener 2 cuerdas tendinosas. Entonces, pues va a inervar a nuestras cuerdas tendinosas anterior y posterior, porque como sabíamos ya, tenemos nuestra válvula mitral que tiene válvula anterior y posterior. No tiene mucha ciencia. Después, estos haces se encuentran con las fibras de Purkinje. Aquí ya estamos terminando ya el sistema cardionector. Las fibras de Purkinje van a perforar las paredes ventriculares y se va a dirigir desde el ápex hacia los lados de las paredes. Después nuestros 2 haces se van a encontrar con las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se van a dirigir hacia las paredes ventriculares y así, obviamente, vamos a tener pequeños ramitos que van a inervar toda la pared del ventrículo, de tal manera que ascienden y inervan todo nuestro ventrículo. Así es como se van a contraer nuestros ventrículos. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por hoy y esperamos que lo hayan entendido. Y que les haya gustado nuestro video. Hasta aquí el tema de hoy. Hasta la próxima. Bye. No. Enahu.